Nadie en su sano juicio puede desconocer en el fondo de su corazón que la maestría sobre la vida y la muerte le corresponde al espíritu y no a la casualidad ni a la técnica. Aunque claro está, si lo que llega es un accidente o un ataque fulminante y ya te encuentras en medio de las instalaciones hospitalarias, lo que queda es trabajar desde el interior y aceptar lo que tu alma o tu espíritu han creado para ti. Por ello, los buenos guerreros, cuando enfrentan su enfermedad, nunca intentan destruirla, sino disolver los núcleos de resistencia mental que aún perviven en su visión del mundo e invocar con cada aliento la divina presencia que yo soy y que no conoce la enfermedad ni la limitación. ¿Cómo un ser espiritual que conecta con su núcleo interno va a ponerse en manos de la personalidad superficial de alguien que ni siquiera conoce de dónde viene y a dónde va? Salvo que lo hiciera conscientemente y como gesto de humildad o como fruto de una situación de fuerza mayor. Este acto sería inexplicable. No hay nada más que Dios, y si hay que afrontar el juego de la muerte, la única solución que nos queda es la de conectar con la fuente de esta sabiduría amorosa, creadora y mantenedora del universo, y de esta manera armonizar de nuevo nuestra vida. ¿Cuántas veces es suficiente que los enfermos graves dejen de comer e intenten respirar y alimentarse de luz y agua para que ninguna desarmonía pueda sobrevivir en su organismo, sin despreciar los regalos del silencio y la serenidad que son capaces de alcanzar sus almas? Y en vez de eso, malviven entre venenos imposibles de eliminar, radiaciones y caídas de pelo, salas frías de hospitales y angustias inagotables. Ciertamente hablo para aquellos que ya han despertado y no para sus allegados que aún creen en estos métodos, porque todavía no han pagado el precio del despertar. Para estos últimos, su voluntad autónoma, y no la nuestra, es el camino a seguir. Entretanto, durante el proceso hospitalario que atraviesen, les enviaremos luz y amor desde nuestro cuerpo luminoso e invocaremos su propio poder de sanación interno, transmitiéndoles un toque de alegría y confianza en cada visita que realicemos. Hemos visto cómo la persona ego persigue un cambio ficticio frente a la enfermedad o la ignorancia. Quiere vencer un obstáculo que cree externo, afrontar decididamente una resistencia de la que no se siente responsable y que deja en manos de terceros. Pero esta es la gran mentira. Sus deseos de curación no son reales porque nunca es capaz de afrontar el verdadero problema. Tan solo intenta cambiar de ilusión, sustituir una mentira por otra, definiendo y combatiendo síntomas que nunca le permiten contemplar el núcleo causante de la desarmonía, ese foco de tensión que palpita detrás de ellos. Aterrorizado, quiere sobrevivir a toda costa, aunque para ello tenga que entrar en sombras más profundas. Y sanar sin cambio verdadero en la mente y sin apertura del corazón es imposible. Sanar sin conectar con la conciencia y energía del espíritu es tan solo alcanzar una paz engañosa entre dos batallas. Entonces, ¿cómo hacemos para que la sanación sea posible? Nadie puede ayudarte porque solo Dios, la divina presencia yo soy, que tú eres en lo más profundo de ti mismo, es maestra de la vida y de la muerte. Ni los conocimientos, ni la tecnología, ni la energía magnética, ni los métodos naturales pueden ayudarte en lo esencial, porque solo tú tienes el poder. Y para la presencia no existe enfermedad, por grave que sea, que no pueda desaparecer en un instante si restableces la paz del corazón y te perdonas a ti mismo, hasta acabar con el miedo y la culpa que lo originaron. Pero si esto es así, ¿qué puedo hacer como sanador para permitirte contactar con esta presencia? El verdadero terapeuta desaparece ante el paciente, es nadie, solo un espejo amoroso que te trata como un ser sagrado y perfecto desde el comienzo de los tiempos y que en su amor te contagia el respeto por ti mismo. Pero vayamos por partes. Hace falta un vínculo espiritual entre maestro y discípulo, terapeuta y cliente, médico y paciente, para que el milagro sea posible y ambos puedan ser transformados por lo que se ha llamado el descenso del Espíritu Santo. Y un maestro es aquel o aquella persona que es capaz de convocar lo sagrado,
de lograr una entrega impersonal que permita el descenso de la gracia, la baraka. Paradójicamente, estás tan encerrado en la cárcel de tus pensamientos y sentimientos que en solitario no puedes curarte. Te hace falta un espejo que refleje el absurdo que estás cometiendo al castigarte a ti mismo. Por eso necesitas la unión con otro ser humano para encontrar el camino de salida. Y aunque el proceso es un todo integrado que no puede ser dividido, vamos a verlo en fases para que puedas comprenderlo. Desde el lado del terapeuta, todo empieza por una plena aceptación del paciente, sin querer cambiarlo ni manipularlo. Luego hay que ir derribando las ilusiones y límites que las falsas creencias morales y éticas levantan como una valla de espinos a su alrededor. Progresivamente hay que enseñarle la vía del perdón y sobre todo del perdonarse, en vez de la autocondena. Y por último, hay que fundirse en uno sin palabras. Cuando dos os volváis uno, estaré entre vosotros. Manifestar la presencia divina en un instante y entonces toda imposibilidad cae y todo milagro se hace asequible. Estamos hablando de la magia del amor en las relaciones, uno de los trampolines más directos para lanzarse en brazos del Espíritu Santo, que es la expresión de la unidad de Dios en el universo material, de la fuerza y amor de la conciencia universal, inspirando las mentes y los corazones. Y esto funciona tanto en la pareja por el camino del amor sagrado como en el caso del vínculo terapéutico o espiritual. En un tiempo en que la dialéctica social manifiesta sus defectos y su violencia como guía en las relaciones humanas, en que una de las cuestiones claves de la humanidad para ascender de dimensión y ampliar la conciencia es el equilibrio de las polaridades, cielo, tierra, hombre, mujer, claro, oscuro, bien, mal, hemos de asimilar el hecho de que lo divino es una experiencia directa y nunca un hecho académico en el que interesen las opiniones de unos y de otros. Dios puede ser probado como un despertar inconcebible en el corazón, pero nunca puede ser probado con argumentos teológicos o semejantes. Por otro lado, el ateísmo, negarse a la existencia de una presencia autoconsciente y perfecta, aparece cada vez más claramente como un rechazo del perdón interno y un deseo temeroso de proyectar la culpa hacia el exterior. Ometeotl, Padre-Madre, es el creador y dador de la vida. Creer en Él por principios, tanto como no haberlo sentido en nuestro interior, son la misma mentira, y ambas actitudes manifiestan una profunda ignorancia y falta de conocimiento. De ahí que lo opuesto del ateo sea el creyente, nunca el guerrero espiritual. Asumir en gran escala nuestro papel como hijos de Dios, chispas divinas, perfectas encarnadas temporalmente en la materia y creadoras de nuestro propio destino, sería suficiente para lanzar las campanas al vuelo repicando por el fin de nuestra cultura materialista. De hecho, vivimos en un medio psicológico cambiante que depende sobre todo de las elecciones individuales que tomamos. Por ello es bastante que un pequeño número de personas de la población actual haya transformado su conciencia en esa dirección para que una nueva matrix de realidad esté siendo proyectada desde los mundos sutiles sobre nosotros. Matriz que sirve de vehículo a un estado de conciencia más evolucionado. El camino de la enseñanza, de la unión tántrica o de la terapia es muy semejante, dos que se vuelven uno, es decir, ninguno. Primero, hacer converger los propósitos en la pareja completamente, sea una pareja amorosa, de maestro-alumno o de médico-enfermo, porque donde dos se reúnen en su nombre, ahí está Él, el Cristos que yo soy. Lo acordado no importa, solo palabras para unificar los corazones, pero lo milagroso es que ambos se unifiquen totalmente en ello, porque esto manifiesta la visión del Cristo, y más tarde asumir plenamente el poder de Dios en nosotros. Desaparece para que sea Dios el que hable por tu boca. Hemos de aprender a invocar la presencia divina, y eso sin técnicas verbales, con la actitud abierta del corazón. Cuando alguien ha aprendido a fundirse, es decir, a amar completamente a alguien fuera de sí, es que ha entrado en samadhi.
Ni yo ni tú, solo eso. Ha sido capaz de levantar de nuevo con sus propias manos el templo destruido y el Sancta Sanctorum de su altar mayor está Dios, irradiando desde el centro del ser. Es imposible amar sinceramente y de manera impersonal sin que el ser Cristo se manifieste. Lo único que puede rechazarlo es el sentimiento de dualidad y de separatividad, los intereses personales del ego y la falta de sentido común que las acciones individualistas manifiestan. Cuando comprendemos que la humanidad es el camino, que nadie puede salvarse solo y que las necesidades de nuestro hermano son las nuestras, salimos del ostracismo espiritualista y nos alejamos definitivamente de la buena gente burguesa. Esos bravos padres y madres de familia cristiana y su cuenta corriente a favor o en contra, que esta cultura promociona y que nunca conocerán el ser, porque no saben cómo compartir su destino ni comulgar con el resto de la gente. El camino es el uno si tenemos como objetivo la sanación, la iluminación o la conciencia total. Todo otro camino avanza a trompicones hacia el desastre de la muerte. Alguien te pide ayuda y manifiesta sus problemas y contradicciones. Tú le escuchas y compartes con él tu comprensión de que las creencias sobre el mal son ilusorias y de que en realidad nunca ha podido pecar como ser perfecto que es. Simplemente ha de asumir que la experiencia es dual y antes o después armonizáis vuestras visiones para crear una sola línea de acción que permita la sanación definitiva. El perfecto guía, sacerdote o sanador sería el propio Cristo que soy, la chispa divina en nosotros cuando está totalmente libre de ego, cuya sola presencia, como la del Buda Sakyamuni, era suficiente para armonizar las mentes y los cuerpos e incluso para salvar al mundo de la ignorancia. Si tienes fe, serás salvo. Y su misión es la más poderosa y la más sencilla a la vez, facilitar el contacto íntimo con el Dios o la diosa en cada persona que suplica ser salvada de ese fantasma que ha creado la enfermedad. Ayudarle a superar las condiciones internas y externas que le impiden contactar con el ser, porque si pudiera enchufarse por sí mismo ya estaría liberado de su confusión y de su enfermedad. Solo hay un problema: no irradiar luz. Sal, luz, igual salud. Desde la chispa divina que yo soy en el corazón, quien abre su canal para convertirse en un sanador es quien no cree que haya enemigo aparte de las tendencias promocionadas por el ego, dualidad y separatividad. La tristeza, la confusión y la culpa son el origen de toda enfermedad, porque al creer que la perfección de Dios en nuestro corazón es vulnerable o queda ensuciada por nuestras acciones contrarias a la moral en uso y que por tanto somos culpables de un sinfín de sucesos, admitimos la necesidad del dolor, la enfermedad y la muerte y creamos el camino para su manifestación. A partir de ahí buscaremos medicamentos, milagros, terapias, cirugías, remedios naturistas, radiaciones o técnicas psicológicas de liberación que nunca podrán cumplir su función y que son incapaces de sanar la herida del alma. Porque cuando el cáncer está aquí, el SIDA se activa o las alteraciones cardíacas hacen su aparición. Cuando un órgano falla o una enfermedad controlada hasta hace poco tiempo se dispara como una epidemia, el camino debe recorrerse por la senda de la noche oscura del alma. Tu atención está en la enfermedad y lo que crees, eso creas. De repente no tienes interés en cumplir el destino que viniste a realizar sobre la tierra, ni en despertar al espíritu vivo a través de la enfermedad, que te muestra la ilusión del materialismo, sino que todo tu esfuerzo se concentra en la enfermedad, cuando no en matarla, como si de un mal conjuro se tratara o de una fuerza elemental demoníaca que hubiera entrado en ti violando tu libertad. Pero quien mata la enfermedad mata la vida. Y llegados a ese instante, parece imposible salir del círculo vicioso, pues para ello hay que comprender que la enfermedad y la muerte son solo ilusiones creadas por nuestro rechazo a lo que somos, por el vacío espiritual de nuestra vida,
por no asumir nuestro papel como hijos del Dios vivo. Todo enfermo debe tomar conciencia de este proceso si desea conquistar el equilibrio entre su corazón, su alma y su espíritu. La mente está en el origen de toda enfermedad, pero no puede curarse a sí misma sin la ayuda del espíritu, por muy sutiles que sean nuestros métodos y por mucho que lo intentemos. Vencer la muerte, avanzar en el camino de la ascensión individual y planetaria, solo puede lograrse por medio del amor impersonal, de la fusión de los corazones, del Cristo vivo en acción curativa. Y esto no se logra con mandamientos mnemotécnicos ni con oraciones tradicionales desgranadas ante un altar, sino con un enorme esfuerzo de liberación de la culpa para perdonar y sobre todo perdonarse a sí mismo en esta tierra de experimentación para las almas que es nuestro planeta. Tú no eres el malo ni el culpable de lo que pasa a tu alrededor ni en tu familia desde que naciste. La mentira del pecado original sigue reproduciéndose en nosotros, en cada niño que viene al mundo, afirmando una y otra vez que la culpa es real y que el castigo está totalmente justificado. Libera a tus hermanos de la culpa y las enfermedades se desvanecerán ante tus ojos. No te pongas rígido ni te defiendas de nada. No hay que luchar contra nada para estar vivo, ni es necesario que hinches tu pecho con el deseo de ser diferente. Nadie puede tocarte en lo que verdaderamente tú eres. Toda la fortaleza que sostiene las galaxias está en ti, y eres todo menos un ser débil y vulnerable que tiene que levantar continuamente su escudo contra los golpes mortíferos de la vida. Parafraseando a don Juan Matthews, no sabiendo si la piedra que puede matarnos nos caerá encima al detenernos para anudar nuestros zapatos, o si justamente por continuar andando con los cordones sueltos seremos víctimas de otra piedra tan mortífera como la anterior. Nuestra única libertad es mantener la alegría de estar vivos ahora y focalizar nuestra atención en lograr una lazada impecable en cada uno de ellos. Cristo es la máxima vulnerabilidad. Puedes insultarle, pegarle o escupirle, como al Buda, y solo responderá amorosa y sonrientemente a tus increpaciones. La clave es comprender que la no agresividad, el no defenderse, el no atacar, el no estar continuamente alerta contra el mundo es la única fortaleza. Desnudo a pecho descubierto contra los tanques como en la plaza de China, eres más poderoso que 1000 guerrilleros armados. Todo discípulo, todo paciente, todo hijo o todo alumno de un maestro o maestra que manifiesta en lo cotidiano su verdadero ser, ha de pasar por la locura de querer destruir a su respectivo mentor para defenderse. Porque su confusión le hará creer que lo que aquel quiere es destruirle y sentirá la ayuda desinteresada que le ofrece como un ataque mortal contra la mentira que más quiere, la imagen que tiene de sí mismo, el ego. Y es ahí donde se alcanza el doctorado, cuando el maestro hace haikido y no se defiende. Simplemente da un paso hacia el costado y se aparta de su camino hasta que comprenda por sí mismo, sin recriminaciones ni ansias verbales de explicación. Sentir cómo la estatua consistente que uno cree ser se deshace lentamente, a veces de manera brusca, es una angustia tremenda que solo puede ser compensada por el amor a la tierra y el anhelo de la plenitud del cielo. El enfermo busca ayuda en lo que le destruye, el veneno y la espada, y teme el propio proceso de la enfermedad y sobre todo la interrogación existencial que es lo que puede ayudarle. Se siente amenazado por algo que sitúa en el exterior. Los malos de las películas americanas son siempre muy malos y lo que menos desea es asumir su responsabilidad en las causas de su alteración, sean cuales sean. Únicamente cuando se siente desahuciado, cuando los falsos caminos se revelan inútiles, parece que algo de cordura le hace mirar hacia el interior y a veces hasta es capaz de salir de las terapias destructivas para esperar dignamente lo que llega a considerar el fin de sus días. Ahí renace la oración y el contacto con los guías y ángeles internos,
la sonrisa y la calma ante el atardecer. Vuelve a conectar con el olvidado elemental del cuerpo y ahí, en una fuerza que supera todo lo conocido, renace la oportunidad de la verdadera salvación, sano, santo y sabio. En esos momentos, incluso la muerte puede ser una gran victoria sobre la oscuridad mental, una comunión con Dios que permite la resurrección que nos enseñó el Cristo. Pedir ayuda, invocar la luz, descansar en el silencio, expandirse con la contemplación de la belleza, orar o decretar son maneras de invocar el poder interno. No rezamos para que Dios nos oiga, sino para abrirnos al Espíritu y para despertar nuestros sentidos internos a otras percepciones más sutiles. Alguien guiado por el amor nos ha mostrado la ilusión y la mentira que reflejan nuestra enfermedad y nos ha ayudado a perdonarnos por todas las ofensas de las que nos acusamos sin ninguna razón. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. El camino de la sanación está escrito desde tiempos egipcios, mucho antes de que el Maestro Jesús las repitiera hace 2000 años y las adecuara para nosotros. Hasta a mitades del pasado siglo XX volvió a actualizarlas en el Padre Nuestro Yo Soy para la etapa planetaria que estamos atravesando. El rencor, la murmuración, el juicio permanente son causa de un sinfín de enfermedades, además del cierre hermético del chakra de la garganta, que posee la puerta de paso a otras dimensiones del ser. El que no perdona cree que no es perdonado, justifica el castigo de la enfermedad que siente y sobre todo no se perdona a sí mismo. Se percibe sucio, pecador, incapaz de salvación y asume la imposibilidad de que en su pecho more el Espíritu Divino. Por eso traduce toda alteración como un ataque externo y no como la necesidad de modificar su castillo de bloqueos y defensas de la personalidad. Sea el sueño profundo o superficial, de ambas maneras es necesario despertar, porque aunque en el ser no existen enfermedades más o menos graves, salvo por nuestro repetido rechazo para asimilar la lección que la vida quiere enseñarnos, el tipo de enfermedad que tenemos nos orienta sobre el tipo de pecados que el paciente se atribuye a sí mismo. Así, estas faltas suben a la superficie y se reflejan en la pantalla del cuerpo para que el paciente pueda perdonarse a sí mismo y liberarse de una vez y para siempre. Pero como todo en la vida se mueve en ambas direcciones, también el terapeuta o maestro, cuando escucha atentamente a su paciente o alumno, percibe aquello que él mismo aún no ha perdonado en su propia vida. Las cosas que nos molestan del paciente son los temas que aún tenemos pendientes, como la autocompasión, la dependencia, el miedo, el rencor. Y esto no falla jamás, porque el plan divino es perfecto. Vienen quienes necesitas que vengan para que te muestren el camino que aún te queda por recorrer y aceleres tu paso. Son ellos los que traen a Dios a tu casa, así que has de estarles agradecido. Olvida las mentiras académicas que te enseñaron sobre la imposibilidad de la sanación y sobre la culpabilidad y el juicio que has de proyectar contra la manera de ser y de vivir del enfermo. Tú no eres un juez de las costumbres ajenas, sino un ser humano que se permite la guía divina. El paciente es y será siempre inocente. La culpa es el reflejo de la estupidez. Olvida el juicio y reconoce al paciente en igualdad contigo ante el Espíritu. Humildemente preocupado ante el dilema que la vida le trae en cada enfermo, el terapeuta o maestro dedica lo mejor de su energía a encontrar la vía media, el justo consejo, la justa intervención para decretar una y otra vez ante el miedo, la locura y la confusión del enfermo. Levántate y anda, da gracias a Dios en la alegría, pues la muerte ha sido vencida, porque tus pecados te han sido perdonados.